Si estás haciendo las misiones para maximizar tu poder de minado y generar más criptomonedas en Rollercoin, seguramente estás teniendo problemas con esta misión, donde nos piden completar una tarea. Lo que te voy a enseñar en este video lo cambia todo. Para quien no sabe, Rollercoin es básicamente un juego de minería, donde estas cajitas que vemos en pantalla son mineros que proporcionan poder de minado y que se refleja del lado izquierdo. Ese poder de minado ayuda a minar criptomonedas. Podemos minar Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, Litecoin, Dogecoin, Solana o Tron las 24 horas del día sin la necesidad de estar conectados a la página. Todo gracias a estos mineros. Si todavía no tienes una cuenta en Rollercoin, en la descripción tienes un enlace para que te puedas crear una desde el celular o la computadora, solamente con tu cuenta de Twitter, de Google o directamente con un correo electrónico aceptando estas 3 casillas. Precisamente para aumentar el poder de tu cuenta debes completar las misiones diarias, semanal y además las misiones diarias del evento de temporada que te van a permitir conseguir todas estas recompensas. Entiendo perfectamente que cuando vas a hacer esta misión de realizar las tareas, si te encuentras en Latinoamérica, probablemente tienes problemas porque nunca hay tareas para completar. Un nuevo muro de ofertas se ha unido con Rollercoin para poder ofrecer su servicio aquí en la plataforma. Así que ahora diariamente desde Latinoamérica podemos completar esta misión sin ningún problema. El completar esta misión nos ahorra bastante dinero, ya que podemos ignorar cualquiera de las otras misiones. Incluso en las misiones semanales, el completar 5 tareas nos ahorra dinero porque podemos ignorar hacer la compra semanal en el muro de oferta o gastar los 20 RLT semanales. Aunque para estas misiones hay ciertas estrategias. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre las estrategias que se aplican para hacer las misiones diarias y semanales, pues sabemos que completar estas misiones es bastante importante porque podemos recibir 10 RLT semanal más los 3.5 RLT que nos dan las misiones diarias. Para completar la misión de la tarea diaria, nos vamos arriba a la derecha en las 3 rayitas y bajamos hasta el apartado de Task Wall. En esta sección vamos a bajar un poco hasta encontrar este apartado de Loadable. Hacemos clic en este botón gris y se nos abre esta nueva ventana. Aquí vamos a seleccionar el apartado de One Click y luego vamos a seleccionar donde dice Time Walls Clicks. La primera vez que entres aquí será necesario conectarte con un correo Gmail. No necesariamente debe ser el correo de tu cuenta Rollercoin y luego ya sí te va a mostrar esto que miras en pantalla. Aquí vas a llenar este captcha de Google y luego te va a aparecer un mensaje donde requiere una verificación. Le vas a dar que si te quieres verificar y a tu correo electrónico van a mandar un correo como este con un enlace al que vas a hacer clic. Eso te va a traer de vuelta hasta aquí y ya tendrás tu cuenta verificada y lista para comenzar con las tareas. Del lado izquierdo tenemos diferentes secciones, pero la que vamos a tener en cuenta es esta llamada clics. En la parte superior del lado izquierdo vamos a tener puntos que vamos ganando por hacer las tareas que aparecen acá abajo. Y del lado derecho aparece una conversión expresada en dólares que vamos a ignorar porque esto nunca lo vamos a poder retirar. Lo que nos importa de este apartado es los puntos, ya que en esta parte necesitamos hacer 100 puntos para que sea tomada como una tarea completada en Rollercoin. En la parte de abajo está la tarea que debemos completar. Básicamente, hacer clic en este botón azul, se va a abrir una nueva pestaña, pero en la pestaña anterior hay un marcador de tiempo. Cuando ese marcador en la pestaña finalice, se van a acreditar los puntos y ya podremos cerrar la pestaña actual. Como puedes ver, en la parte de abajo me aparece un mensaje en verde que ya se han acreditado los 35 puntos y efectivamente en la parte superior ya se han acreditado. Si todavía no llegas a los 100 puntos, debes nuevamente abrir una página. Incluso en este apartado te dice cuántos puntos te van a dar por hacer esa tarea. Recuerda que solo necesitas 100 puntos, no hagas más. Así que ya tengo
tengo 105 puntos, ya puedo retirar. Me voy del lado izquierdo en este apartado que dice Withdraw. Como puedes ver en el historial, esto yo ya lo he probado, así que lo tengo probado y confirmado como siempre para poder compartirlo contigo. En la parte superior hacemos clic en este botón para poder retirar los puntos y hacemos clic en aceptar. En la parte de abajo aparece el mensaje de que ya se ha enviado la solicitud. Esperemos unos segundos a que aparezca el mensaje en verde. Listo, ya está aprobado el retiro y además podemos confirmarlo en el historial. Vamos de vuelta a la pestaña anterior que dejamos abierta en Rollercoin y ya aparece este mensaje donde hemos ganado 0.01 RLT además, pero vamos a hacer clic en este botón verde, cerramos aquí y si vamos al apartado de las misiones ya hemos completado nuestra tarea, ya podemos colectarla y además podemos ir en las misiones del evento de temporada para también colectar la misión de la tarea. Si hasta aquí el video te ha gustado, por favor regálame un me gusta y si estos temas te gustan te invito a suscribirte al canal. Además, si juegas Rollercoin te invito a ver este video. Es un video que te va a ayudar mucho a aumentar tu poder y maximizar tus ganancias. Haz un clic para mirar la información.